Bienvenido. En videos anteriores hemos realizado algunas compras en AliExpress para diferentes proyectos que hemos realizado, pero ¿qué es este sitio? ¿Realmente es conveniente y confiable? En los siguientes minutos estaremos hablando un poco más a detalle sobre todo esto, así que no te muevas porque estás en Mejorando tu Casa. AliExpress es una de las empresas de ventas en línea más importante del momento. Ubicada en China, cientos de vendedores ofrecen una gran variedad de productos a clientes finales en todo el mundo. Algunas de las principales ventajas que ofrece AliExpress son amplios catálogos de productos para casi todo lo que te puedas imaginar a precios muy accesibles, ya que la mayoría de los vendedores también son fabricantes. En cuestión de números, tan solo en el 2020, en el Festival de Ventas de 11/11, que es uno de los más populares de AliExpress, consiguió vender más de 74 mil millones de dólares, teniendo su pico más alto de medio millón de pedidos por segundo. La plataforma de AliExpress nos permite realizar pagos a través de tarjetas de crédito y débito por las marcas populares que ya conocemos como Visa, Mastercard o Mercado Pago. Esta última, en el caso de México, nos permitirá realizar pagos a través de OXXO, y esto es una gran ventaja para aquellos que prefieren realizar un pago en tiendas físicas. Como dato importante, hace algunos días, antes de la publicación de este video, AliExpress nos dio la noticia de que planea a través de su empresa de logística llamada Canyao ofrecer una versión Prime de envíos a todo el mundo en 72 horas por tan solo $3. Esto puede dar una gran ventaja frente a sus principales competidores como lo son Mercado Libre, Amazon o eBay. Quizás algo que te pueda estar preguntando es ¿qué tan confiable son las compras en AliExpress? ¿Realmente me llegará mi pedido o no? Pues bueno, a nuestra experiencia que hemos tenido ya casi a 5 años de que hicimos una cuenta en AliExpress y hacer pedidos, no hemos tenido un mayor inconveniente. Siempre han llegado por lo regular y han sido contadas las ocasiones que no han llegado los pedidos. Cuando ha sucedido así, tiene ciertas políticas o garantías de protección al comprador, donde en caso de que no te llegue tu pedido después de ciertos días, de 30 a 40 días, tú puedes hacer un reclamo a AliExpress o al vendedor y se te puede regresar el dinero tanto del producto como del envío. En nuestro caso hemos abierto algún par de disputas de reclamos y siempre hemos tenido a nuestro favor estos reclamos y nos han regresado el dinero. Entonces no hemos tenido un mayor inconveniente, hemos seguido comprando con esa confianza y es algo que te podamos compartir, que hay una garantía al momento de hacer las compras. Bueno, ahora vamos a ver cómo crear una cuenta en AliExpress para poder empezar a realizar alguna compra, y lo vamos a hacer en este momento a través de nuestro PC personal o laptop, y aquí nos dirigimos por medio de Google al sitio de AliExpress. Lo buscamos de esta forma y una vez ya que estamos dentro del sitio vamos a ir del lado derecho arriba donde dice te damos la bienvenida a AliExpress. Y tenemos dos botones, registrarte o iniciar sesión. Vamos a registrarnos. Nos va a aparecer en otra pestaña una opción como esta, la que se muestra en pantalla, donde vamos a ir a la parte de registrarnos. Aquí existen dos maneras. Una, ya sea que ingresemos nuestro correo personal y una contraseña que podamos elegir, o bien la otra es por medio de un acceso rápido con redes sociales que tengamos a la mano, ya sea Facebook, Gmail o alguna otra de tu preferencia. Lo puedes realizar ya de la forma que ingreses a alguna de estas redes sociales, se va a abrir alguna pantalla y pues podemos ingresar ya directamente sin algún otro paso adicional. En este caso vamos a crearla por medio de nuestro correo personal para poder empezar ya a realizar alguna compra o revisar a detalle todo lo que trae AliExpress. Después de haber ingresado nuestra información, en la siguiente pantalla AliExpress nos va a pedir un código que nos ha enviado a nuestro correo electrónico.
Al ingresar este código estaremos completando la verificación y nuestra cuenta, y ya con ello tendremos una cuenta válida para poder empezar a realizar compras. También desde nuestro teléfono celular podemos acceder a la cuenta, ya sea por Google Play o por iOS. Simplemente accedemos a cualquiera de estas dos tiendas, buscamos AliExpress. Una vez que ubicamos la aplicación, la instalamos, y al final de la instalación simplemente nos aparece también una pantalla para podernos registrar, ya sea por un correo electrónico o una red social. Ingresamos para tener lista nuestra cuenta. Una vez ya que estamos dentro de nuestro portal llamado Mi AliExpress, tenemos ya diferentes opciones que nos van a ayudar a poder realizar o dar seguimiento a nuestras órdenes de compra. Por ejemplo, tenemos pues un apartado para las compras, los cupones, otro para la lista de deseos. Algo que podemos aquí recomendar ya al momento que tenemos nuestra cuenta. Una de las primeras secciones es ponerle una dirección de entrega. Esto, por ejemplo, si nos vamos ahí a mi dirección de envío, pues tenemos diferentes campos que hay que llenar, como el nombre de contacto, nuestro número de teléfono, la dirección, país y demás información, que esto nos va a ayudar al momento ya que tengamos estamos realizando una compra, pues ya lo tenemos ahí ya definido para poder hacerlo más fácil al momento de que estemos haciendo esa compra. Al final de llenar todos los campos, nada más damos ahí establecer como predeterminada y guardamos ya para que quede listo para una futura compra. Algo que nos puede ayudar antes de hacer una compra es revisar las valoraciones o comentarios de otros compradores, y esto lo vamos a encontrar casi al final de un producto que estamos viendo, que estamos revisando. Aparecen las valoraciones. En este caso, por ejemplo, aquí que buscamos cojines para sofá, bueno, en este artículo aparecen algunas valoraciones donde le están dando 5 estrellas la mayoría de los compradores. Y bueno, ¿qué podemos encontrar aquí? Comentarios acerca de la calidad que recibieron del producto, qué tal vienen empaquetados, qué tan rápido fue el envío. Entonces todo esto nos puede ayudar para poder determinar si es el producto que estamos buscando o no. En ocasiones también aparecen comentarios del país donde nos encontramos, de otros compradores locales. En este caso pues viene solamente una compra de 5 estrellas, pero no vienen comentarios. Todo esto nos puede ayudar básicamente para poder tomar una mejor decisión antes de hacer la compra. Vamos ahora a realizar una compra en AliExpress. En este caso vamos a mandar pedir una caja de empalme de conexiones para intemperie que ocupamos para la instalación del panel solar. Hay algunos detalles que quedaron pendientes y bueno, ese es en sí el equipo que vamos a comprar. Aquí simplemente como cualquier otro elegimos la opción que necesitamos, y pues lo importante aquí es ver la parte de los envíos. Por ejemplo, aquí tenemos que este envío ya viene incluido de 17 pesos. Nos estaría llegando aproximadamente el 16 de septiembre. Aquí vemos que no tiene un seguimiento, no tiene un número de guía, por lo cual no es del todo recomendable. Vamos a irnos por una siguiente opción, la cual pues nos llegaría en el mismo mes, de 66 pesos. Es un poco más elevado el precio, pero si tiene seguimiento, llega dentro de un mes, entonces pues es la más viable que vemos ahí. Aparecen otro tipo de opciones, entonces esto es dependiendo del vendedor, dependiendo del producto, pueden ser diferentes las opciones que se manejen. Aquí nada más le damos a aplicar y bueno, nos vamos ahí a la opción de comprar. Muy bien, pues aquí aparecen nuestros datos, van a aparecer en la parte de arriba, la cantidad que vamos a pagar y lo que estamos comprando, los detalles del pedido. Aquí es bien importante porque muchas veces los vendedores nos dan cupones, los cuales pues podemos aprovechar. Aquí en este caso no hay cupones, bueno, lo vamos a comprar tal precio de lista que maneja el vendedor. Puede haber algún festival de ofertas también, es muy recurrente esto, que también pueden tener precios especiales.
De momento pues es el precio que lo vamos a comprar, entonces vamos a irnos sobre eso. Aquí por ejemplo en métodos de pago le podemos dar a modificar y nos aparecen algunos métodos por medio de tarjeta, por medio de PayPal y Mercado Pago. Lo tenemos ahorita como Mercado Pago y así tal cual lo vamos a dejar. Vamos a ver qué opciones nos dan con Mercado Pago. Le damos en realizar el pedido. Y pues aquí lo importante es que nos va a redirigir al sitio de Mercado Pago. En el caso de México nos redirige a un sitio seguro de Mercado Pago que está en México. Entonces cualquier cobro que vayamos a hacer pues va a quedar, digamos que de forma local, lo cual pues nos da un poco más de seguridad a la hora de hacer estas compras. ¿Qué opciones tenemos? Pues en este caso, si ya tenemos una cuenta de Mercado Pago, nos podemos ir con esta opción. En caso de que no, podemos poner una nueva tarjeta, que es lo que vamos a lo mejor a utilizar en este momento. Llenamos todos nuestros datos y nada más le damos continuar para aplicar con el cargo que se va a hacer. Las opciones que hay para pago con efectivo, estamos viendo que son diferentes, son variadas. Quizás las más recomendables pues sean el OXXO, de 1 o 2 días dice que se va a acreditar el pago. La otra es por 7-Eleven en menos de una hora. Entonces quizás estas dos primeras sean las más viables. En ese caso, si se elige una de ya sea por OXXO o por 7-Eleven, nos va a aparecer esta pantalla, pagar, y igual con nuestro correo electrónico ahí nos va a llegar una hoja la cual debemos imprimir e ir a pagar al OXXO o al 7-Eleven. Esto pues ya trae un código de barras, un código de QR para hacer el pago, y una vez que ya se haya procesado, se haya acreditado en el tiempo, ya sea en el OXXO de 1 o 2 días o en el caso del 7-Eleven en una hora, pues ya estaríamos, nuestra orden se estaría completando y pues el vendedor enviaría los productos. Pues una vez ya que hicimos el pago, regresamos a nuestro AliExpress, la parte de mi cuenta, mis pedidos, y pues podemos ver el pedido que ya previamente hayamos hecho. En este caso, pues ya nos aparece aquí la información del pedido que hicimos, nos aparece un número de pedido, la fecha en que se hizo, la tienda donde se realizó la compra, el importe que pagamos y pues algunas de las características del equipo que pedimos, así como la especificación que elegimos. Aquí nos aparece pendiente de envío y un tiempo estimado, donde nos dice que el vendedor enviará el pedido en no más de 2 días y 23 horas. O sea, ese es el tiempo en el que el vendedor tarda en poder poner en alguna caja nuestro pedido, ponerle las etiquetas correspondientes y entregarlo al proveedor de correo allá en China o donde se encuentre. Entonces es el tiempo en el que se va a tardar el vendedor en preparar nuestro pedido para hacer el envío. Una vez que ya lo envíe, nos va a llegar pues algún correo con alguna notificación de que ya el pedido ya fue enviado, y nos va a dar un número de guía, el cual hay que estar al pendiente para poder dar seguimiento cómo va nuestro pedido, para poder recibirlo en casa. Algo bien importante que se me olvidó mencionar aquí es que si recuerdan, por ahí este pedido nos aparecía una fecha estimada del 29 de agosto. No necesariamente tiene que ser en ese día que va a llegar. AliExpress, a lo que hemos visto con el paso del tiempo, ha tratado de mejorar lo que son sus proveedores de logística. En este caso tiene mejores proveedores actualmente, por lo cual quizás de 15 a 20 días podamos estarlo recibiendo antes. Entonces en el caso de México ya utiliza ciertos proveedores para poder agilizar más el envío, y probablemente en ese tiempo lo podamos tener. Por eso es importante tener un número de seguimiento para saber dónde va el pedido y pues estar al pendiente en casa al momento de que vaya a llegar. Bien, vamos a hacer ahora una pequeña comparativa entre un sitio de venta en línea nacional y AliExpress. Vamos a buscar algunas cosas y vamos a hacer alguna comparativa para revisar los precios y la variedad que nos ofrecen ambos sitios. Por ejemplo, ahorita estamos en Mercado Libre
y vamos a hacer una búsqueda acerca de focos inteligentes. Estos focos que normalmente son utilizados para el tema de decoración en la casa. Y bueno, ahorita por ejemplo tenemos aquí opciones desde 209 pesos. Vemos que no incluyen el envío. Algunas otras desde 173. Y pues bueno, esto es lo que tenemos en Mercado Libre. Vamos a hacer esta misma búsqueda en AliExpress. Focos inteligentes. Muy bien. Y pues bueno, aquí tenemos una variedad diferente. Pero podemos ver algunos desde 118 pesos con envío gratis. Este otro, por ejemplo, también nos dice bombilla LED inteligente 20 pesos, envío gratis, habría que revisar. Pero lo que podemos notar es que tenemos diferentes opciones, no solamente el foco tradicional, sino que tenemos algunos otros que pueden ser empotrables o del estilo de reflectores también. Entonces tenemos una variedad diferente de foco inteligente. Ahora vamos a revisar, por ejemplo, los relojes de pared. Que a veces también se utilizan mucho para el tema de decoración. Y pues bueno, aquí tenemos opciones desde 212 pesos, 246. No mencionan que incluyen el envío. 75, 165. Son opciones pues muy similares. Muy bien. Y vamos a hacer esta misma búsqueda en AliExpress. Reloj de pared. Ok. Pues bueno, lo que vemos de un inicio es que tenemos opciones diferentes, más opciones. Aquí podemos ver de 211 con 168 del envío, 232, 189. Esta otra de acá 32 pesos con envío gratis. Al final lo que podemos notar es que AliExpress nos ofrece una mejor variedad, precios muy competitivos y también muchos pedidos con envío gratis. Hemos llegado al final de este video y en resumen podemos destacar que AliExpress nos ofrece amplios catálogos de productos, buenos precios y compras seguras en su plataforma. Si te ha gustado este video, déjanos tu like, coméntanos si ya has realizado compras en AliExpress y cuál ha sido tu experiencia en este sitio. Suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho y comparte esta información con alguien más y esperamos verte pronto aquí en tu canal Mejorando tu Casa.